privilegio volver a estar aquí parado para hablar de la palabra del Señor. Si me notan la voz, que bajo la voz o que se me sale por ahí un gallito o algo, estoy enfermo, traigo gripa, estoy de la garganta, pero gozoso de dar palabra de Dios. Antes de leer el texto, quisiera que me dijeran, hermanos, ¿alguien sabe qué es perseverar? Permanecer firmes, ser constantes, estar siempre con una mira fija. Como le puse como título a esta prédica, aprendamos a ser perseverantes. Somos perseverantes para muchas cosas, para el trabajo, nos paramos temprano, perseveramos diario y llegar temprano. Nos lo pasamos perseverando todo el tiempo. Pero perseveramos para la palabra de Dios. Acompáñenme a ver Filipenses 3, por favor. Del versículo 12 al 14. ¿Es el 12 al 14? Sí. Bueno, ahí ya me escuchan mejor. Sí, baja el micrófono. Ok, hermanos. Entonces, bueno, ya vimos que es ser perseverantes, ¿sí? Pero perseveramos para la gloria de Dios. Vamos a ver qué tan cierto perseveramos. Ok, ahí está bien. Sí. Ok, Filipenses 3 del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Si ven el título de este capítulo dice prosigo al blanco, si tiene la versión Reina Valera. Pero Chuck Wright, en su Biblia de estudio ampliada, le pone como título el premio de la vida cristiana y el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, habiendo leído los capítulos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, por favor. Señor, en esta mañana, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable, bendito Padre. Que venga el Espíritu Santo sobre tu iglesia, Señor, y que abra el entendimiento. Que abra, Señor, mi boca, Señor, y que seas tú el que hable, Padre, para bendecir a la iglesia con tu palabra, Señor. Únicamente para glorificarte a ti y no al hombre, Padre. Que la palabra entre a nuestros tuétanos, Señor, que sepamos, Señor, que realmente eres tú el que habla, Padre, y no el hombre. Nos ponemos en tus manos, ponemos esta prédica y este día en ti, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la iglesia de Filipo, en los Filipenses, fue la iglesia que Pablo más cercana tuvo. La iglesia de Filipo también fue una de las más obedientes. Le escribe la carta a los filipenses porque habían mandado a un hermano a llevarles condolencias, y Filipo era una de las iglesias que más ayudaba económicamente a Pablo. Y de hecho, ahí en el 4:16 de esta misma carta, ahí les agradece por su ayuda para sus necesidades. Esto quiere decir que le mandaban ofrendas porque pues sabían que los apóstoles pues no tenían trabajo ni qué comer. Entonces, les escribe con tal amor. Estaban llegando judíos a quererlos engañar, a quererlos regresar al judaísmo, sabiendo que
creyendo que todavía no llegaba el Mesías. Y les escribe con ese agradecimiento y ese amor, y lo vemos desde el capítulo 1 hasta el 11, donde él mismo se pone como ejemplo. En estos capítulos ustedes van leyendo y él va diciendo, a mí no me molesta escribirles, pero sí les digo que se guarden de los perros, que se guarden de los falsos profetas, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Había gente que quería dividir a la iglesia de Cristo en esos años, como ahora también lo hay, ¿verdad? Entonces todos estos capítulos va él recordando, él era el maestro de maestros. Nosotros sabemos y reconocemos que Pablo fue un gran apóstol. Y él mismo lo dice aquí, yo, hebreo de hebreos, casi no puso, pero dijo, Pablo como apóstol, sabía la ley al pie de la letra. Él estudió a los pies de Gamaliel, era uno de los mejores, estudió en las mejores universidades. Y todo eso lo va poniendo aquí, que fue circuncidado, que fue, pero en el versículo 10 dice, pero a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él con su muerte. Y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, aquí está dando una antesala a lo que vamos a ver hoy sobre la perseverancia. Él les está diciendo que todo lo que él ha hecho, que él era así, un perseguidor de la iglesia, por celos, les da toda una explicación, pero dice que todo lo que ha hecho lo tiene por basura. No vale, todo su pasado ya no vale, porque sus ojos están puestos en Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos perseverantes en Cristo, deseamos llegar a nuestros objetivos y eso nos hace pensar en lo que dice la palabra, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo. Ahorita están corriendo la Fórmula 1. Todos esos corredores tienen sus ojos puestos en 8K, sí, claro, pero tienen una meta, ser primero, ser segundo, para ser famosos. Aquí Pablo les quiere enseñar que no solamente es eso. Otro ejemplo, la mayoría de nosotros conocemos a Michael Phelps, uno de los mejores atletas de todo el mundo, el último que ha ganado más medallas en toda la carrera olímpica, ¿sí? De 28 medallas olímpicas, sin contar todos los campeonatos mundiales, todo lo que desde la universidad, preparatoria, él compitió para llegar a ser el mejor. Pero ¿qué lo llevó a Michael Phelps a ser tan perseverante y llegar a la meta siempre? Tal vez sea un ejemplo muy... A lo mejor nosotros no tenemos esos síndromes, pero él tenía un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Era un niño que no podían controlar. Brincaba, saltaba, salía, corría, golpeaba, se portaba mal. Y encontraron en el deporte cómo. Y en esa hiperactividad, él fijó su mente a ser el mejor. Esa hiperactividad, ese déficit de atención, el déficit de atención a veces viene por los padres, que tanto están trabajando y no le ponen atención, y él quería llamar la atención también. Pues él se fijó esa meta. Fue el mejor de los tiempos. Esa hiperactividad lo hizo perseverar y llevarlo a tener los mejores logros en su vida. Para Phelps, ese fue su premio supremo, ser el mejor de todos los tiempos. Él alcanzó con perseverancia su meta, ser el mejor. Pero Pablo nos va a mostrar el día de hoy, hermanos, las capacidades que cada uno de ustedes tiene para perseverar y llegar a esa meta. ¿Sí? La primera capacidad que tenemos es aferrarnos a lo que fuimos llamados y perfeccionados, dice el versículo 12. No que ya yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo. Amén. No que lo haya alcanzado ni que sea perfecto. Perfecto en griego, telemai, es en primera persona, en voz pasiva. O sea, él no ha alcanzado la perfección porque solo no puede. Necesita de alguien para llegar a esa perfección. ¿Sí?
es cumplir para llevar a término algo. Llegar a la perfección se puede decir que se va perfeccionando día con día. No llega a la perfección. Y él dice, ni yo lo he alcanzado. ¿Se imaginan a Pablo decirles, no, ustedes me tienen por alta estima, pero ni siquiera yo, Pablo, he alcanzado esa perfección? Por eso el apóstol les hace esa advertencia a los filipenses. Equivale a alcanzar una meta como les acabo de decir, en las Olimpiadas. Consiste en alcanzar la meta o el premio de una medalla, logrando la victoria ajustándose a los reglamentos establecidos. ¿Sabían que nosotros también tenemos un premio en Cristo cada que hacemos algo? Se llaman las coronas de vida. Vamos a verlo más adelante. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Debemos dejarnos perfeccionar por Cristo. Nuestra muestra es seguir su ley, su palabra y sus reglas. En el Nuevo Testamento hay 3 tipos de perfección. Está la personal, que se relaciona con la salvación. Ya tuvimos esa perfección porque ya fuimos aceptados por Cristo. Nosotros recibimos a Cristo, pero Él nos llamó. Fuimos aceptados por Cristo. ¿Sí? La progresiva o relativa se relaciona con la vida diaria, en su santificación. Ahí en una de las epístolas de Pedro, él dice que somos santos, sí, pero en una traducción original dice que caminamos en esa santidad. No somos santos, estamos caminando allí para llegar a esa santidad. Lo mismo está escribiendo aquí Pablo. Perseveren, ¿sí? Esa es la perfección progresiva. Ir cada día, perseverando para alcanzar la meta que Dios nos tiene. Y la definitiva, que esa es la que la vamos a alcanzar cuando partamos con el Señor y estemos en el cielo. Ahí sí vamos a llegar a ser santos y perfectos a su diestra. Amén. Conforme al propósito de Dios para su vida en la iglesia, nosotros nos debemos de presentar a sí mismos como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso lo dice Efesios 5:27. Debemos de ser una iglesia limpia y sin mancha. ¿Sí? Continúa el versículo y dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello a la que también fue asido por Cristo Jesús. Prosigo es diopo en griego y significa perseguir, buscar o correr tras de. Aquí prosigo. Viene acompañado de un sino o un pero aquí yo prosigo. No he alcanzado la perfección, dice, pero yo prosigo. Que significa una acción continua de buscar y correr tras algo que queremos. ¿Qué queremos todos? La victoria final junto con Cristo Jesús. Amén. Asir es una voz activa. Nosotros no podemos asirnos de algo. La voz activa sí la hacemos nosotros. Es agarrarnos de algo, apoderarnos con fuerza, con algo que no quisiéramos que se nos escapara de las manos. ¿Sí? Se nos puede escapar. Así es querer agarrar algo. Por ejemplo, cuando viene un tornado, ahora que vienen los huracanes, no lo sé, yo me quiero imaginar a alguien de Guerrero agarrándose de su familia para que el aire no se los lleve, pero se agarran con una fuerza tal que ese es el significado de asir. Por eso así lo pone el apóstol. Prosigo para ver si logro asir. Él sabe que se puede zafar, que por ejemplo en el huracán la fuerza del aire puede hacer que soltemos las cosas, pero él dice para ver si logro. Él quiere lograr agarrar aquello para lo cual fue así. ¿Sí? Él fue agarrado por Cristo. Aquella tarde que iba a Damasco, Cristo le llamó y lo agarró. Pero él sabe que Cristo ya no lo va a soltar. Ahí en la palabra dice, estaré contigo, se lo dice a Abraham, estaré contigo todos los días de tu vida. Y esa palabra también, esa promesa también es para nosotros. De las 3,000 promesas que hay, esa es una de las promesas más maravillosas para nosotros.
estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, eso es lo que entiende Pablo. A mí ya me agarró Cristo, ya no me va a volver a soltar nunca. Por eso dice, pero yo quiero también agarrarlo a Él, para lo cual fui agarrado. ¿Sí entendemos el contexto, hermanos? Sí. Asido es agarrar con algo de aferración, agárrense de la palabra. ¿Sí, hermanos? Pablo fue asido, fue alcanzado por Cristo cuando él era el perseguidor, pero la mano de gracia se extendió y lo tomó de la situación de rebeldía. Para la situación de rebeldía y miseria, él andaba en una miseria espiritual, ¿sí sabían, hermanos? Él se sentía el perseguidor, sentía el poder respaldado de Roma, pero cuando lo alcanzó Cristo, se sintió el más miserable de los hombres. Se encontraba luchando contra la iglesia y contra Cristo, y Dios puso delante de él una meta, como a todos nosotros cada que recibimos del Señor, cuando recibimos del Señor. Nosotros tenemos un propósito, un llamado. ¿Y cuál es el primer propósito que tenemos como hijos de Dios? Ir y predicar su palabra. Eso nos lleva a una meta y está en conocer a Cristo. Para ir y proclamar su palabra es conocer a Cristo en plenitud y vivir su vida. Porque así opera el Espíritu para llevar a cabo la predestinación divina que tiene para cada uno de nosotros. Antes estábamos igual que Pablo pecando en el mundo. Ahora estamos buscando esa perfección gloriosa que nos lleve a alcanzar una plena identificación con Cristo. A esta meta, usted, hermano, debe dirigir su mirada. Alcanzar el cumplimiento del llamado del Señor, para lo cual usted ha sido alcanzado por Cristo. ¿Sí, hermanos? Sí, ustedes fueron nacidos por Cristo primero. Agárrense de la misma manera. Si sienten que no pueden, perseveren. Por eso le puse que la perseverancia en Cristo. Debemos de perseverar día con día. Una ilustración de esto está en Efesios 2:10. Ahí en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya nos preparó. Nosotros debemos de estar todos los días en las cosas del Señor. Agarrarnos, aferrarnos, que nada nos desvíe la mirada de Cristo Jesús. ¿Sí? La siguiente capacidad para poder perseverar y llegar a la meta de Cristo Jesús está en el versículo 13, dice, y es hacer solo una cosa, olvidando lo que dejamos y ver lo que está por delante. Dice el versículo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Ya vimos que estamos en un proceso de perfección, un cambio. El apóstol estaba ya muy avanzado en este proceso y aún así se sentía que no había alcanzado. Sin embargo, él no se presenta o no les escribe esta carta como habiendo alcanzado la perfección ni que haya llegado a la meta del llamamiento celestial. El apóstol no se considera él mismo por sus logros espirituales. Y en esto él mismo sabía que tenía que progresar. A pesar de que ya estaba, esta carta la escribió ya estando preso en Roma. Y aún así, él seguía poniendo sus ojos en Cristo. No le importaba el lugar en donde estaba. Y les escribe porque él no está satisfecho de sus logros materiales. Los logros materiales son visión humana. Todo lo que logramos, pues es nuestra propia visión, no es la de Cristo. Pero nunca los espirituales. Y en esto él mismo sabía que tenía que progresar en las cosas espirituales para el Señor, para poder llegar a la meta. ¿Sí, hermanos? El hombre espiritual, como Pablo, se da cuenta de sus limitaciones y de sus carencias. Él tenía muchas limitaciones y carencias, pero nunca
romanos. Él pidió que lo llevaran a Roma, pero no lo pidió para ver si tenían piedad de él. Dios se lo había puesto. Pero el religioso se vuelve engreído, se cree superior, cree haber alcanzado una perfección sobre el resto de la iglesia. El ejemplo del apóstol era para responder cuando alguien se sienta perfecto en Cristo. Esos judíos que fueron a Filipo querían desviar, querían separar, como él lo pone aquí. Cuídense de los malos que quieren dividir el pueblo. ¿Sí? Y por eso les escribe de esta manera: si yo no lo he alcanzado, él estaba a la altura de esos judíos, pero él se pone como ejemplo para decirles: no les hagan caso, yo estoy todavía sin alcanzar esa perfección. Por eso dice: no pretendo haberla ya alcanzado. Es una expresión no de humildad, sino de una realidad de quien piensa de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Esa fe que él tenía, Dios se la había dado, y no se sentía perfecto, no se sentía superior. En la carrera cristiana debemos de concentrarnos cada uno de nosotros en establecer una forma de proseguir esa carrera en Cristo. Si no sabemos cómo, hay muchas formas. Esta iglesia da muchas soluciones. Están las clases. ¿Las clases de qué? Están las clases entre semana, en diferentes casas. Aquí los jueves a las 8, los viernes me parece que da Mauricio, en casa de la hermana Chela, y así. Ustedes mismos pueden leer la palabra. Están los viernes de oración. ¿Sí? No se conforme nada más con los domingos. Deja todo cuanto hay a tu alrededor para concentrarse en una sola cosa: seguir a Cristo. Esto es una iniciativa para toda la vida, no es temporal. Es para toda la vida hasta llegar a la perfección que les comenté, completa, hasta llegar a los pies de Cristo cuando Él nos llame a su presencia. Su determinación debe plantearla primero no la debe plantear con relación al pasado. Dice el versículo: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Esta idea no es de despreciar su pasado. Todos tenemos un pasado, todos. Bueno o malo, solamente Dios es el único que puede juzgar. Pero Él nos llamó como fuéramos. Nos sacó de donde Él nos sacó. ¿Sí? Entonces, no podemos olvidar nuestro pasado. Nuestro pasado en algunas ocasiones puede servir como testimonio para otros hermanos. Nuestro pasado puede y debe de ser recordarlo para no volver ahí y volver a ver a Cristo. Eso es nuestra meta. Nuestro pasado no se nos va a olvidar, tenemos mente, tenemos recuerdos, pero eso no es lo que nos va a llevar a la perfección. ¿Sí, hermanos? Sí. La idea no es de despreciar el pasado, les digo, sino de prestarle atención, sino de no prestarle atención y mucho menos de no considerar lo importante. La idea es de no tener en cuenta las cosas que ya ocurrieron malas, porque eso nos puede desviar nuestra atención. El verbo olvidando es un presente que indica una acción permanente, es un presente continuo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no debemos de preocuparnos de las cosas del pasado que impiden prestar atención al presente y al futuro. Este verbo que pone Pablo es un continuo. Yo no me olvido de lo que quedó atrás, pero eso es lo que me va a hacer que no regrese. Les voy a poner un ejemplo. A una muchacha que viola, la violaron una sola vez físicamente, no se le va a volver a olvidar, pero ella tiene que pasar un proceso de sanación. Pero hay 20 audiencias antes de meter a la cárcel al violador, y cada audiencia a ella le hacen recordar, le dicen: ¿qué te hizo? ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te agarró? Y ella está recuerda y recuerda y recuerda. ¿Ustedes creen que eso la va a hacer que ponga sus ojos en Cristo? Si todas las audiencias va a estar recordando y recordando y recordando,
todo lo que pasó. Eso es lo que Pablo quiere que hagamos, olvidando, ya no recordando con esa amargura, porque también recordar las cosas malas nos puede llevar a una amargura. Y si tenemos raíces de amargura, va a ser todavía más difícil olvidarlas. No imposibles para Dios. Tendríamos un proceso diferente al que Pablo aquí nos quiere decir. Entonces Pablo les está diciendo que no hagan caso a todos esos judíos, todos esos que quieren recordarles el pasado. Ustedes eran antes de que viniera Pablo y le fundaran la iglesia. Ustedes eran de nosotros. Les está advirtiendo que pongan su mirada enfrente. ¿Sí? Es un progreso relativo. Sus fracasos y sus problemas en la vida cristiana se deben de encaminar en una madurez espiritual. ¿Qué significa una madurez espiritual? No dejarse llevar por lo que dicen algunos hermanos. Es que ya no me saludó. No, ya no voy a ir porque me hicieron caras. No me dieron la bienvenida. Ya no voy a ir por cualquier circunstancia. Eso es no tener una madurez espiritual. La madurez espiritual, como los caballos de carreras. Únicamente veo a Cristo. Y hagan lo que haga la iglesia, mis ojos están en Cristo, porque ese es mi llamado, ese es mi meta, Cristo Jesús. ¿Sí? Hablamos de Michael Phelps, pero cualquier corredor, alguien que sepa de atletismo, de deportes, que va corriendo, con un segundo que voltee, para ellos son milésimas. Pierden y quedan en segundo lugar. Lo mismo Michael Phelps, él no volteaba, no podía ni siquiera detenerse o voltear a los carriles de al lado a ver quién traía. Perdía milésimas de segundos y perdía eso. Él estaba concentrado en su meta, en cuántas vueltas le faltaban. Él quería llegar. Por eso Pablo nos dice, no volteen sus ojos atrás. Y tenemos un ejemplo de voltear atrás cuando Dios nos dice, no volteemos atrás. Está en Génesis 19:26. La mujer de Lot, la orden era no voltear atrás. ¿Y qué pasó? Exactamente. Y Pablo nos repite lo mismo. No acordándonos de lo que hay atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ver atrás incluye ver el recuerdo, ver problemas de lo sufrido, para mantenernos no solo en la mente, de donde no se puede borrar, pero voltear atrás podemos meterlos en nuestra alma, esos recuerdos, para sentirlos como presentes. Podemos recordar algo que pasó hace 20 años y de repente lo estamos viviendo ahora y nos ponemos a llorar, si nos ocasionó un enojo y lo volvemos a vivir y perdemos nuestra mirada en lo que es más importante. Estos recuerdos de los fracasos o dificultades llenan de amargura el alma. Es necesario entender que el pasado no se puede reparar, pero acordarse continuamente de él nos puede amargar el presente. Pero algo que sí les va a funcionar es que les va a estorbar en el futuro. ¿Sí? Y en esa relación con el futuro, Pablo toma la decisión de extender a lo que está delante. Por eso pone, extendiéndome a lo que está por delante. Tenga presente la representación del nadador que se esfuerza hacia adelante sin mirar atrás. Es un atleta concentrado mentalmente, mientras aplica todas sus fuerzas en nadar. Su pensamiento no está en las experiencias de cuántas carreras perdió, o porque en el carril de al lado viene el competidor que le ganó la vez pasada y con un buen margen. Él no está pensando en eso. Él está pensando nuevamente en ser el mejor y en llegar a la meta. Él no está recordando lo que pasó ni sus fracasos anteriores. El objetivo de nosotros como cristianos es llegar a los pies de Cristo a un buen término para alcanzar el premio. Y en Filipenses 2:16 nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Esto va de la mano con lo que está diciendo Pablo Asidos de la palabra. en el capítulo 3. Que no sea en vano lo que ustedes quieren alcanzar. Que sus ojos puestos en Cristo sea lo que siempre tengan en mente. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda, concentrados Asidos. en el premio que Cristo nos promete. Pero ¿cuál va a ser ese premio? Nos lo dice en el versículo 14. Para ganar el premio que nos ha prometido, dice Pablo, yo no lo pretendo haber alcanzado y no soy de los mejores, pero ¿cómo los exhorta? Dice en el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo es un presente indicativo en voz activa, que es perseguir. Yo tengo que perseguir, es cosa activa, yo lo tengo que hacer, tengo que perseguir, tengo que ver, tengo que leer, tengo que buscar, tengo que orar, tengo que ponerme a los pies del Señor. Yo prosigo a pesar de todo lo que he fallado, porque diario fallamos. ¿Sí? La meta se refiere en este versículo a un sustantivo masculino de un nombre común, que es lo mismo que nosotros conocemos, es un objetivo, algo, un blanco al que yo le tengo que dar. ¿Sí? La vida cristiana debe tenerse como algo, hermanos, alcanzable. Nada es inalcanzable si estamos en Cristo Jesús. Nuestro entendimiento es limitado. Podemos decir, eso es imposible. Pero si estoy en Cristo, ¿creen que es posible? Por supuesto que sí. Entonces, eso deben de fijar sus ojos en esa meta. ¿Sí? Que no es nada inalcanzable, sino es alcanzable para el final de nuestros días. Pablo escribe esto sabiendo que hay muchas deficiencias en el pasado. Pues él sabe todo lo que hizo. Pero el cansancio lógico del esfuerzo que notamos muchas veces, pero nos enseña que ese esfuerzo que realizaba para seguir al final, lo llevaría al gran premio. ¿Cómo creen que se sentía Pablo encarcelado? Y ya con sentencia de muerte. Dijo que gozoso Él decía que gozoso. Nunca externó alguna dificultad. Y esa es de la que nos habla aquí. Nos enseña el esfuerzo que hizo para ponerse como ejemplo y que estemos con ese mismo gozo. Porque Él explica que quiere llegar a esa meta. Él quería llegar a esa meta. Él era tanta su fe en Cristo que lo hizo llegar al supremo llamamiento. Era un cansancio lógico por todo el esfuerzo que hizo. Solamente una vez, y no se quejó, sino dijo que él le pidió a Dios quitarle el aguijón. O sea, eso quiere decir que estaba cansado, fatigado. Pero no se quejó. Jamás se quejó. Y la respuesta maravillosa de Dios, bástate con mi gracia. Y de eso él escribe esto. La gracia del Señor me va a llevar a la meta. Amén. ¿Sí? Cristo era su estímulo para seguir. El nadador era una medalla. Nosotros no tenemos una medalla material. Les voy a decir, eso es humano. Pero espiritualmente tenemos un llamado. La salvación es nuestra medalla. Cada uno de nosotros como cristianos debemos tener un estímulo que es seguir a Cristo hasta la meta final. Prosigan, hermanos, sin mirar atrás, nos dice el apóstol. Pero ¿qué es al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo? Premio, sustantivo en singular que expresa algo grande, algo glorioso. Pero supremo llamamiento es algo que a mí me tocó cuando lo estudié, lo vi, lo escudriñé. Yo tenía un concepto del supremo llamamiento, pero supremo en griego es ano, y es un adverbio de lugar que significa arriba. De arriba viene algo supremo. Y llamamiento es un sustantivo en singular que es me llaman o me están llamando. ¿Qué escribió Pablo?
al premio del llamado que tengo de arriba. Eso es lo que significa supremo llamamiento. Para llegar al premio del supremo llamamiento, de mi llamado de arriba. Ustedes cuando alcanzaron a Dios y lo recibieron, tuvieron el mismo llamamiento, fue de arriba. El llamado no fue del hermano que los trajo a los pies de Cristo, él solamente fue el instrumento. El llamado vino de Dios, porque desde el vientre de nuestras madres Él ya nos tenía escogidos. Ese premio por el que van a luchar se extiende desde arriba y viene desde el cielo, desde donde se encuentra Dios. Es un llamamiento celestial. Ese supremo llamamiento es un llamamiento celestial. Viene de arriba hacia nosotros. Ese premio esperado por todo el creyente y que son nuestras coronas de vida que nos van a ser concedidas. En 2 de Timoteo nos habla de la corona de justicia. En Apocalipsis 2:10 y en Santiago 1:2 nos habla de las coronas de vida. Y en 1 de Pedro nos habla de la 5:4 nos habla de la corona de gloria, dentro de las otras que hay. Cada corona que tengamos nos las van a dar Jesús cuando estemos en ese tribunal. Tú hiciste, tú predicaste, tú dijiste, tú fuiste perseverante. Aquí están tus coronas. Cada corona de vida se gana con algo que Él nos manda hacer. Y ese es dentro del proceso de santidad. Ese es el proceso de perfección que Pablo aquí pone. ¿Y cómo lo aplicó Pablo para escribir esta carta? Él lo aplicó cuando vio cara a cara a Jesús, él se convirtió, reconoció inmediatamente que era Jesús. Porque si recuerdan, le dijo Señor. No le dijo quién eres, no preguntó. En ese momento él comprendió que fue alcanzado por Dios. Nosotros como cristianos lo somos por iniciativa personal. Lo buscamos, lo tratamos de alcanzar. Él nos da la mano y nos salva para su perfeccionamiento a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Directamente Pablo fue llamado por Dios. Mi hijo Mateo es llamado por Dios por medio de sus padres, que recibió a Jesús. Ahí fue el llamamiento, no fue directo, pero tuvo el llamamiento supremo de poner en nosotros que Él recibiera a Jesús. Y gloria a Dios porque también ya se bautizó. ¿Sí? Pero para concluir, hermanos, vamos a ver cómo en este pasaje llegamos a esta verdad bíblica. La capacidad que cada uno de ustedes tiene para ser perseverante y llegar a la meta. Asimismo, usted puede comenzar esta semana leyendo un capítulo. Es como, bueno, no tengo tiempo de venir a la iglesia el jueves, el viernes a la oración o a los diferentes lugares donde se da la palabra. ¿Qué puedo hacer? Agarren un versículo. Hay Biblias de estudio, como las que le mencioné al principio. Charles Wright acaba de sacar una versión ampliada de una Biblia de estudio y vean qué tan claro explica versículo por versículo. Lean uno y pueden comenzar a querer poner sus ojos en Cristo. Proseguir a la meta es una determinación divina que cada creyente debe de alcanzar para llegar a esa perfección que Pablo pide. Es una conformación por Cristo, para lo cual hemos sido predestinados por Jesucristo nuestro Señor. Les vuelvo a repetir, usted es cristiano por iniciativa de Dios. Él fue quien los buscó. Él extendió su mano y los salvó. Y finalmente nos va a guiar a ese perfeccionamiento. Comience por buscar sus limitantes, como las que tenía Michael Phelps. No quiere decir que tengamos todos el síndrome de déficit de atención, no. Puede ser el trabajo, puede ser la economía, puede ser una enfermedad. Cada uno de ustedes y yo tengo mis propios limitantes,
Pero yo me pongo a orar y a preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para llegar a tratar, como Pablo, a esa perfección? Escudriña la palabra. Escudriñarla no quiere decir que te van a ser más buenos o más malos, sino para poder llegar a ese supremo llamamiento. Usted lo va a alcanzar si continúa su vida. Usted no lo va a alcanzar si continúa su vida como antes. O si seguimos en nuestra zona de confort, y disculpen que sea tan perseverante en esto, no nada más los domingos vamos a llegar a esa perfección. Tenemos que escudriñarla en casa, estudiar la palabra, leerla. ¿Sí? Pablo reconoció que aquel día tan memorable de su contacto con el Señor, el amor de Dios en la persona de Cristo lo había aprendido, lo había asido, lo había apresado y lo alcanzó. Ahora Él nos dice, prosigo con perseverancia y tesón hacia la meta, a ver si alcanzo aquello para lo cual yo fui alcanzado. Cuando Dios nos alcanzó, hermanos, nos acercó a Él y nos va modelando a la medida de aquello para lo cual Él desea usarnos. En su vida cristiana y de servicio habrá victorias, habrá fracasos, habrá alegrías y habrá tristezas, pero siempre sus ojos puestos en Cristo. Nunca deben de olvidar que lo mejor está por delante. Debe proseguir y debe de hacer una obsesión por alcanzar la madurez de la vida cristiana. Cuando lean un capítulo y estudien qué significado tiene para su vida, lean otro y otro. Y van a ver que va a llegar el momento que si por algún afán del día no llegan a leer la palabra o no llegan a orar, el espíritu se va a contristar y cuando estén a punto de acostarse van a decir, algo me falta, algo no hice. Es en serio, hermanos, es una prueba que deben de tratar de hacer. Llegar a ese momento en que ya están acostados, sentados en su cama, abren las cobijas para taparse y el espíritu dice, espérate, algo te faltó. Leer mi palabra. Si lo hacen como un hábito, van a tratar de llegar a ese perfeccionamiento y el mismo espíritu les va a decir que algo faltó. ¿Sí? No lo deje para después. ¿Sí? Usted tiene que alcanzar una meta y esa es Cristo. Solo tiene que esforzarse para llegar hasta donde usted lo desee y considere. Si continúa sus ojos puestos en Cristo y si no lo hace, si aleja sus ojos de Cristo, estará muy lejos de ganarse ese supremo llamamiento, ese premio que Cristo tiene para usted y el premio que le hizo un día, el de llamarlo desde lo alto. ¿Sí? Inclinemos nuestros ojos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido un día hermoso, Señor, porque tú nos presentas un reto, Señor, para ser perseverantes, para perseguir, para bendecir a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. Tú tienes planes para cada uno de los que están aquí presentes, Padre. Planes para sus hijos, planes para sus esposos, planes para todo miembro de esta familia que es el cuerpo de Cristo. Tus planes son de bien para todos, Señor. Bendice sus trabajos, sus escuelas, Señor. Porque tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y cada uno puede luchar con nuestros afanes, con nuestros recuerdos. Pero necesitamos entrar en esa obediencia, Señor, para ser perseverantes en tu palabra. Guarda en nuestro corazón las palabras que se dicen aquí, Señor, y las que aprendemos en la semana, Señor. Para dejar de hacer todo lo que nos aleja de ti. Señor, tu palabra no nos desvía nunca. Yo te pido que en esta hora, Señor, bendigas a mis hermanos, a sus familias, Señor. Los acerques a ti, Padre eterno. Llámalos, Señor, con ese llamamiento supremo para poder tener ese premio que tú nos prometiste, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias por usarme, Señor. Gracias y espero que la iglesia salga bendecida para gloria y honra únicamente tuya, Señor, y no del hombre. En el nombre de Jesús te doy las gracias.